Proyecto Integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Alumna María Fernanda de la Cruz Feliciano. Bloque A, Grupo Módulo 8, Campus 2, Generación 18, Bloque 1, 017. Facilitadora Gabriela María Magdalena González Espinosa. Fecha de entrega 16 de febrero de 2020. A continuación, leeré la introducción. El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural tiene mucha relación en común, ya que la diversidad cultural es, como su nombre lo dice, una diversidad, o sea, diferentes idiomas, colores de piel, diferentes tradiciones, culturas, así como hay en esta variedad de culturas en una sociedad también. Hay personas que aún no entienden el valor de la igualdad entre la sociedad o desde casa no tuvieron una educación inclusiva, llegando hacia el racismo o discriminación por color de piel. Los derechos humanos, como ven, tienen cierta relación porque la sociedad como tal está compuesta por personas y diversidad cultural a su vez. Hay asociaciones que ayudan a las personas con situaciones que involucren el no respetar estos derechos. Mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio son las personas indígenas que vienen de otro estado y que al llegar al Estado de México son discriminadas debido a su color de piel, lengua. A ellos no se les suele brindar las mismas oportunidades debido a la falta de inclusión en nuestra sociedad. El contexto de mi estado de una inclusión muy deficiente, la ignorancia al llamarlos indios nacos es muy frustrante. Cuando nosotros en general debemos saber que provenimos de diferentes culturas, como el mestizaje, por ejemplo. Mi planteamiento del problema. Elegí el problema de la discriminación y racismo por color de piel porque he visto que muchas personas al ver a una persona que proviene de otro estado las discriminan. Los derechos humanos que deseo fortalecer es el respeto al prójimo, la igualdad para todos. Objetivos y preguntas de investigación. Explicar el porqué de la discriminación, demostrar que hay asociaciones que no aprueban este tipo de violación a los derechos humanos y dar a conocer que el problema de la discriminación y el racismo está presente y más cerca de lo que creemos. Tener información acerca de este tipo de violación a los derechos humanos y darlo a conocer. Mi justificación. Bueno, el problema que elegí es importante para mí porque lo he vivido. Sé el impacto que pueden tener estos comportamientos en una persona, no solo en el aspecto sociológico, sino en lo emocional y psicológico. A muchos niños les hacen bullying por ser de otra cultura o de distinto color de piel al de los demás. Sin lugar a duda, este es un problema que se ha intensificado en los últimos años. Tal vez no lo notemos, pero está más cerca de lo que pensamos. Y tristemente nos puede pasar. Por eso es importante dar a conocer nuestros derechos y saber que hay asociaciones que lo avalan, como la CNDH o en este caso Oxfam, que defiende a los que son víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Racismo, discriminación que persiste. Bueno, en la revista Como Ves del portal de la UNAM, el autor Cárdenas Guzmán Guillermo nos demuestra por qué el racismo no se va de nuestro país y sus razones, siendo México una nación pluricultural que nació del mestizaje y posee mayoritariamente la piel oscura. También hay personas de piel blanca con actitudes de racismo a los de piel oscura. A pesar de todas las evidencias científicas en contra, el racismo sigue presente en las prácticas sociales y en los discursos políticos de muchas naciones, como Donald Trump, por ejemplo, que ha llegado a hacer comentarios racistas, generalizando, en fin, no solo de aquellas que históricamente han sido cuna de regímenes esclavistas o de segregaciones. O sea que generalmente el racismo no proviene de las personas que creemos, sino que vienen de nuestro propio México. Por ejemplo, se dio a conocer en una encuesta nacional sobre la discriminación del año 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. La más reciente que se ha dado a conocer ilustran esa realidad.
al responder si estarían dispuestos a conseguir su hogar, a compartir su hogar con individuos de, entre comillas, otras razas. Casi la mitad, o sea, el 45.9% de las personas que únicamente tienen estudios de primaria manifestó su rechazo a tal proposición. Esto quiere decir que se encuestaron, por decir, a unas 100 personas y la mitad de las personas contestó que no estarían dispuestos a de alguna manera a tener a personas viviendo en su hogar. Y eso se me hace muy triste porque entre sociedad nos deberíamos de apoyar entre todos, porque si no existe esa convivencia en un grupo no podríamos estar en paz. Yo no podría estar en paz tratando así a una persona. O sea, somos personas, tenemos derechos y como tal tenemos derecho a saber que tenemos derechos. En otra fuente de información por parte de por Anales de Antropología, que forma parte de la revista de la UNAM con el título de Teoría del color, contraste y matiz en el color de la piel. Ellos realizaron una exposición para dar a conocer la discriminación por color de piel. La exposición en las salas del MUAC, como señala en su catálogo, tuvo la intención de ser una muestra de prácticas durante la última década del siglo XX, en la que algunos artistas y activistas que trabajan desde las distintas geografías, contextos e historias delinean un campo desde el que proponemos explorar el tema del racismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la UNAM está siendo inclusivo, ya que en ella de alguna manera nos preparan exposiciones de acciones de racismo que tuvimos durante la última década del siglo XX. Diferentes historias y contextos en el que se ha envuelto todo este tema. Me parece muy interesante, ya que todas las escuelas deberían de hacer lo mismo y enseñarle a sus alumnos a ser más respetuosos. En otra fuente de información que se llama Por mi raza hablará, la desigualdad es parte de una fundación que ayuda a personas que fueron víctimas del racismo o discriminación. Se ha incrementado el interés por analizar los efectos de la discriminación étnico-racial. En la desigualdad social, la discriminación es un mecanismo clave para explicar la desigualdad de oportunidades. Entendemos la discriminación como el conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales, y que tienen como consecuencia la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social. Bueno, en este apartado estamos hablando de una fundación que se encarga de alguna manera ayudar a las personas que fueron víctimas, ya que en la última década se ha incrementado el interés por analizar los efectos de la discriminación y bueno, ¿qué entendemos por la discriminación? Bueno, la discriminación es el conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales. En este caso, yo estoy hablando de las personas que si llegan de un pueblo y como que no las tratan así como por una persona normal, cuando no puede ser así. Todos debemos tener cierta igualdad, como en los trabajos y en los derechos humanos. Racismo, interculturalidad y educación en México. Bueno,
una estrategia de las relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos distintos. Si alguna diferencia específica tiene respecto de otras relaciones de dominio y explotación, campo, ciudad, clases sociales, esta es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de unos pueblos por otros y que permite al hablar no solo de diferencias culturales que existen entre la población urbana y rural y en las clases sociales, sino de diferencias de civilización. La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de clases, porque no solo son una relación de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción, o sea, por su patrón y sus colaboradores, sino de una relación de dominio y explotación de una población con sus distintas clases, propietarios, trabajadores, por otra población que también tiene distintas clases, dueños y trabajadores. No podemos disociar ni el sexismo, ni la desigualdad económica, ni las lógicas de la educación de las propias formas en cómo opera el racismo en ese país, tanto a nivel estructural como a nivel de la convivencia diaria. Mi experiencia realizando esta investigación. Bueno, mi experiencia al realizar esta investigación fue muy interesante, ya que nunca me había adentrado tanto en estos temas. Me parece importante saber que México tiende a ser un país muy discriminatorio. Nosotros pensamos que tal vez es un problema lejano a nuestras vidas, pero no lo es. Debemos de entender que nosotros como sociedad tenemos ese compromiso entre todos de respetarnos y tratarnos igual, así como difundir los derechos y acatarlos conforme a la ley. Esta investigación, que fue a base de la metodología cualitativa, lo que me lleva a adquirir más conocimientos. Sin más, eso es todo. En la última parte pondré todas las referencias de donde fueron adquiridas mis fuentes de información. Proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Alumna María Fernanda de la Cruz.